Hola, bienvenidos a esta clase de algoritmos diagnósticos sobre la hipoglucemia. Yo soy María Bergia, soy R1, ya casi R2 de pediatría en el Hospital La Paz de Madrid y ahí os dejo mi cuenta de Instagram para poder seguir ayudándoos en todo lo que pueda y contestar vuestras dudas si tenéis dudas de la clase. Dicho esto, comenzamos con la definición de hipoglucemia. Se considera hipoglucemia una disminución de la concentración de glucosa plasmática junto con síntomas compatibles de hipoglucemia. Se considera hipoglucemia por debajo de 70 miligramos por decilitro y hipoglucemia grave por debajo de 54. Las hipoglucemias, generalmente de instauración más brusca, van a producir síntomas por secreción excesiva de adrenalina, principalmente taquicardia, hambre, nerviosismo, sudoración fría, y luego van a producir síntomas por disfunción del sistema nervioso central, generalmente en hipoglucemias de instauración un poco más gradual, como son, por ejemplo, síntomas tipo conducta anómala, visión borrosa, mareo. Durante la noche, este tipo de síntomas, cuando el paciente está dormido, suelen ser asintomáticos, pero sí que es verdad que pueden producir sudores nocturnos, pesadillas o incluso cefalea matutina. Bueno, el diagnóstico de hipoglucemia requiere que se cumpla la tríada de Whipple, que serían los síntomas compatibles, junto con una baja concentración de glucosa plasmática y un alivio de los síntomas después de conseguir elevar esa glucemia. Este va a ser el algoritmo que vamos a seguir y vamos a empezar por lo primero que tenemos que hacer ante una hipoglucemia, que es descartar causas exógenas de hipoglucemia. Para esto es muy importante hacer determinaciones analíticas mirando la insulina plasmática, el péptido C, la relación insulina-glucemia y la proinsulina, como vamos a ver después. Una causa importante de hipoglucemia es la administración de insulina exógena, pero también las sulfonilureas y otros fármacos como la quinina o la pentamidina. Todos estos van a producir hipoglucemia del ayuno por una utilización excesiva de la glucosa. El alcohol, por ejemplo, también produce hipoglucemia, pero por una inhibición de la gluconeogénesis hepática. ¿Qué diferencia voy a encontrar a nivel analítico entre la administración de insulina exógena y de las sulfonilureas? Bueno, lo primero de todo, si es por sulfonilureas, voy a encontrar sulfonilureas en plasma. En ambos casos voy a encontrar insulina plasmática y relación insulina-glucemia elevada, aunque un poquito más en la administración de insulina exógena. Pero la principal diferencia es que el péptido C y la proinsulina van a estar disminuidos en la administración de insulina exógena porque no es un problema de que yo esté produciendo insulina endógena, que sí que elevaría la proinsulina, que digamos que es el paso anterior a la producción de insulina, y el péptido C, que se libera junto con la insulina, sino que es un problema de que estoy dando la insulina ya desde fuera. Y en el caso de las sulfonilureas, la proinsulina será normal y el péptido C en todo caso estará elevado. Puede ocurrir que no tenga una causa exógena y que estemos ante una hipoglucemia postprandial, también conocida como hipoglucemia reactiva. En estos casos es muy importante hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa de unas 5 horas de duración. Son hipoglucemias que aparecen solamente después de las comidas y que van a desaparecer de forma espontánea y tienen diferentes causas, como por ejemplo puede ser el hiperinsulinismo alimentario. Esta va a ser la causa más frecuente de hipoglucemia postprandial y se va a producir por un vaciamiento gástrico muy rápido con una absorción brusca de la glucosa que lo que produce es una liberación excesiva de la insulina, y esto suele ocurrir en pacientes después de una gastrectomía, después de una gastroyeyunostomía o una piloroplastia, es decir, pacientes que han sido sometidos a algún procedimiento quirúrgico. Podemos encontrarnos también ante una diabetes en fase prediabética. Es verdad que la hipoglucemia sintomática va a ser rarísima como síntoma premonitorio de la diabetes tipo 2, pero puede ocurrir. Podemos estar ante también una pseudohipoglucemia, es decir, pacientes que tienen síntomas adrenérgicos más o menos a las 2-5 horas de comer, pero realmente en lo que es la analítica no tienen hipoglucemia. Esto probablemente se deba a una liberación excesiva o sensibilidad anormal a la liberación postprandial de catecolaminas. Y luego vamos a encontrar otras muchas causas, como por ejemplo puede ser la galactosemia, la hipersensibilidad a la leucina. En cualquier caso son causas secundarias a algo que hemos ingerido, por eso es postprandial o reactiva. Y por último podemos encontrar hipoglucemias del ayuno. En las hipoglucemias del ayuno se pueden producir o bien porque tengamos menos producción de glucosa o bien porque tengamos mucha utilización de esa glucosa. La disminución de la producción de glucosa se puede producir por deficiencias hormonales, por déficits enzimáticos, por algún déficit del sustrato o por enfermedades hepáticas adquiridas. Por ejemplo, deficiencias hormonales son deficiencias de hormonas hiperglucemiantes. Si yo tengo una deficiencia de una hormona hiperglucemiante, lo que voy a tener es una hipoglucemia. Por ejemplo, en el hipopituitarismo o en la insuficiencia renal crónica, que son las causas más frecuentes, y también causas más raras, el déficit hormonal de crecimiento, que es hiperglucemiante, igual que el cortisol, y el déficit de glucagón o de catecolaminas, que también son hiperglucemiantes, pero en cualquier caso son causas bastante raras.
Déficits enzimáticos que se deben especialmente en los niños, aparecen en la infancia, como por ejemplo el déficit de glucosa 6-fosfatasa, que va a producir la glucogenosis tipo 1 o enfermedad de von-Gierk, el déficit de fosforilasa hepática, que va a producir la glucogenosis tipo 6 o enfermedad de Hers, y luego otros déficits muchísimo más raros. ¿Qué es lo que ocurre en la enfermedad de von-Gierk? Bueno, en una célula normal lo que ocurre es que la glucosa va a entrar dentro de la célula. Entonces, dentro de la célula tenemos una serie de enzimas que lo que hacen es fosforilar esa glucosa para que ya no pueda salir de la célula. ¿Pero qué ocurre? Que las células del hígado tienen una enzima, que es la glucosa 6-fosfatasa, que en momentos de ayuno quitan ese fosfato para que la glucosa pueda salir fuera de la célula, liberarse a la sangre y así evitar una hipoglucemia. Lo que ocurre en la enfermedad de von-Gierk es que no tenemos esa enzima, no tenemos la glucosa 6-fosfatasa y entonces la glucosa no puede salir de la célula en momentos de ayuno y entonces se van a producir hipoglucemias del ayuno. Bien, otra causa de hipoglucemia del ayuno por una disminución de la producción de glucosa es que tengamos deficiencia del sustrato. Esto es muy típico de la hipoglucemia benigna cetósica de la infancia, que es la causa más frecuente de hipoglucemia en la infancia. Y por último, las enfermedades hepáticas adquiridas, por ejemplo, por una hepatitis fulminante, por una cirrosis o por una insuficiencia cardíaca derecha. Y la última causa de hipoglucemia, en este caso del ayuno, sería que tengamos una utilización excesiva de glucosa. Esto ocurre en el hiperinsulinismo. El hiperinsulinismo se diagnostica porque en la analítica voy a tener una insulina excesivamente elevada en comparación con la glucosa, con la glucemia que está baja, con lo cual la relación insulina-glucosa será de más de 0,3. Eso se puede producir por un insulinoma, que es lo que tenéis en el TAC, que es un tumor que produce insulina, o bien por una nesidioblastosis, que sería una hiperplasia difusa de los islotes pancreáticos, que es muy típico de la infancia. Como ya sabéis, las células que fabrican insulina son las células beta pancreáticas que están en los islotes pancreáticos, que es la parte endocrina del páncreas. Si yo tengo una hiperplasia de esas células, voy a producir más insulina y entonces tendré hipoglucemias, en este caso del ayuno, por una utilización excesiva de glucosa. A diferencia de la administración de insulina exógena y de las sulfonilureas, en el insulinoma, por supuesto que no voy a tener sulfonilurea en plasma y voy a encontrar una proinsulina y un péptido C elevados, porque el problema sí que es endógeno, sí que es una fabricación endógena de insulina en exceso, y por supuesto también encontraré, igual que en las otras dos, una insulina plasmática elevada y una relación insulina-glucemia elevada, por encima en este caso de 0,3. Por último, puede ocurrir que yo tenga una hipoglucemia del ayuno por una utilización excesiva de glucosa, pero que tenga niveles adecuados de insulina. Esto generalmente es por tumores sólidos extrapancreáticos, como por ejemplo pueden ser fibromas, sarcomas muy grandes, carcinomas o hepatomas, pero es bastante raro esta manifestación. En pacientes hospitalizados, las causas más frecuentes de hipoglucemia pues son precisamente la administración exógena de insulina, o de sulfonilureas, o de pacientes alcohólicos. Como ya os he dicho antes, el alcohol produce hipoglucemia porque inhibe la gluconeogénesis, y también otras causas como la insuficiencia renal, la hepatopatía, la sepsis, la malnutrición. El tratamiento de una hipoglucemia en un individuo consciente que tenga una hipoglucemia analítica, lo que tengo que hacer es darle una glucosa oral, en torno a 15-20 gramos. Si persiste tras 15 minutos, le daría otra dosis de 15-20 gramos de glucosa. Pero en individuos que estén inconscientes o que tengan glucemias por debajo de 54, sería de elección el glucagón, que hasta este momento se daba de forma intramuscular o subcutánea, pero ha salido el glucagón intranasal, con lo cual es muchísimo más cómodo para el paciente y muchísimo más rápido. Vamos a ver esta pregunta. Tenemos una mujer de 35 años que no tiene antecedentes así de interés y que va a urgencias porque tiene taquicardia, mareo, tiene síntomas de hipoglucemia. En la analítica efectivamente tiene una hipoglucemia, en concreto una glucemia de 55, y dice que está en ayunas, con lo cual es una hipoglucemia del ayuno. Bueno, si ves un poquito el historial de la mujer, ves que en los últimos meses ha ido a urgencias 10 veces por el mismo motivo. Entonces le hacen una analítica en endocrino y ven que tiene una insulina plasmática elevada, una proinsulina elevada y un péptido C elevado. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente? Bueno, la galactosemia era una causa de hipoglucemia postprandial o reactiva. Como os he dicho, era una de esas causas de hipoglucemia reactiva a algo, a galactosa, a leucina, en este caso a galactosa, que es la galactosemia. No produce hipoglucemias del ayuno. Las sulfonilureas, recordad que tienen proinsulina normal, con lo cual no podría ser por administración de sulfonilureas. Tampoco puede ser por administración de insulina exógena, que tenía la proinsulina y el péptido C bajos, porque acordaros que el problema no era una producción endógena de insulina, sino que como es exógena, no se eleva ni la proinsulina ni el péptido C, a diferencia de lo que ocurre en el insulinoma, que sí que elevaba la insulina plasmática
y la relación insulina-glucemia igual que las otras dos, pero eleva la proinsulina y el péptido C, porque el problema es que estoy fabricando mucha insulina de forma endógena. Espero que os haya servido este algoritmo y nos vemos en próximos vídeos.